Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiga Mari. Esta vez vamos a estar hablando de 4 detalles o 4 cosas importantes en la educación de su hijo que usted debe tomar en consideración. La primera, vamos a hablar sobre cuando usted pide que se comiencen las evaluaciones, cuando usted hace esa carta y pide que se hacen esas evaluaciones. La necesidad que usted tiene de entender las cartas que se le envían para que usted no se sabotee. Es necesario que usted entienda toda carta que se le envíe. Y también vamos a hablar de qué usted puede hacer si el label que tiene su hijo o la etiqueta educacional que tiene su hijo no es la que usted entiende que es la correcta. ¿Qué usted puede hacer? ¿Qué yo hice? ¿Qué me funcionó? Vamos también a hablar, la número 4 es 3 estrategias que yo utilicé. Yo utilicé con John la lectura. Utilicé con John enseñarle cosas nuevas y la técnica de grabarlo. Vamos a repasar esos 4 puntos. Comencemos. La semana pasada hablamos de la carta que usted le hace a la principal. Cuando usted le da esa carta a la principal activa, vamos a hablar en arroz y habichuela. La principal activa a su staff, le dice a los maestros, mira, esto es lo que está pasando, pero no solamente a los maestros, la principal también tiene que comunicarse con el Departamento de Educación Especial y dejarle saber que necesita hacer evaluaciones, que es el proceso se empieza a activar, porque la principal sabe que lo que mamá está buscando es un IEP o un 504. Mamá está buscando acomodaciones, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que su hijo tiene autismo, es un IEP. Si su hijo tiene otras discapacidades o tiene otras emotional o cualquier otra discapacidad, puede ser un 504. Pero aquí nos estamos concentrando en autismo y en 504. Para las personas que están viéndonos por primera vez, ¿por qué hablo del autismo? Porque mi hijo es un joven, yo digo 33 años porque en noviembre cumple 33 años, pero él tiene 32. Mi hijo de 32 años que tiene el espectro del autismo. John tiene autismo, el autismo no lo tiene a él. ¿Cómo yo logré que el autismo soltara a mi hijo? Esas son las estrategias y ese es el objetivo de este programa, de este canal. De que usted vea lo que yo hice y si le conviene, lo haga. Pero como yo dije anteriormente, follow the yellow big road. Si a alguien le hace bien, ¿por qué no seguirlo? Así que por eso que les estoy dando estas estrategias a ustedes. Volvamos nuevamente a la carta. Y antes de la carta, esperen un momentito, quiero leerles algo que escribí sobre el espectro del autismo. Es un trastorno, ¿verdad? Y es una discapacidad relacionada con el desarrollo del cerebro. Y esto afecta de manera fuerte, por decirlo así, son mis palabras, ¿verdad? Al individuo y lo afecta en, en cómo percibe las cosas y en la socialización con otros. Un ejemplo, John no podía escuchar una motora, se volvía loco, empezaba a gritar y era horrible. John no podía ver revoluciones, un sitio y había muchas cosas puestas mal, él se tapaba como que si tuviera miedo, ¿verdad?, a enfrentar. Y bueno, pues patrones de conducta restringidos y repetitivos. La repetición es por la ecolalia, muchos tienen ecolalia. Ya teniendo esto en mente, vamos nuevamente a cuando mamá entrega esa carta. ¿Qué pasa con esa carta? La principal, como les mencioné, activa a medio mundo. ¿Ok? Y especialmente a las personas que usted pone en esa carta, como ya habíamos hablado la semana anterior. ¿Qué pasa? El Departamento de Educación, al darse cuenta de que esto está pasando, ¿qué va a hacer? Le va a mandar a mamá cartas. Ese es el segundo punto. Porque es tan importante que mamá entienda las cartas que se le envían y que las lea. Porque de no ser así, mamá, tú saboteas el proceso de los 30 días. Lo vas a estar saboteando. Porque una de las cartas que te van a mandar es que el Departamento de Educación Especial es el que se encarga, y tienes que estar claro en eso, mamá, de este tipo de conceptos, vamos a decirlo así, o de este tipo, de darle solución a este proceso, de este tipo de proceso, ¿verdad? De hacer un IEP o un 504. El Departamento de Educación Especial es la sombrilla para la terapeuta. Por eso es que él es el que te va a mandar a ti la carta, y la carta lo que dice es que tú tienes que firmar para que estas evaluaciones se den. Un caso. La semana pasada estuve con mamá
y ella llegó una carta. Ya habíamos hecho el proceso, ¿verdad? De que la principal ya se reunió, la primera reunión, se dicen qué evaluaciones queremos, yari. No, cuando llegamos y nos reunimos no habían evaluaciones hechas. Mamá me dijo a mí, me mandaron una carta. Y yo sí, ¿de qué decía? Bueno, es que el Departamento de Educación Especial quiere que yo filme a mi hijo en educación especial, de lo contrario no me hacen las evaluaciones. Y yo, pero que eso no puede ser. El departamento no te puede obligar a ti a poner un niño en educación especial. Mamá no entendía. Ella vio educación especial y se bloqueó. ¿Y qué hizo caso de la carta? La engavetó. No me dijo nada, ella tiene sus derechos de hacerlo. Pero si no me comenta, no la puedo ayudar. Entonces tiene que correrle ella solita. Bueno, el caso se solucionó porque cuando llegamos a la reunión y no había las evaluaciones, entonces yo pedí que por favor le llamaran al distrito, ¿verdad? Y que estos faxearan la carta, y ya que mamá estaba allí, la firmara en presencia de ellos, la entregaran, nos dieron una copia, se solucionó. Pero ahora ya no son 30 días, ahora va a ser más tiempo, y más tiempo que el chiquito va a estar en donde no debe estar, porque no tiene un label, no tiene acomodaciones razonables. Hay que seguir. Ok. Si usted no entiende la correspondencia, por favor busque ayuda. Busque ayuda. Mire, a veces hasta Google tiene un traductor. Escriba, traduzca, busque. Vaya a la escuela y pídale, mira, no entendí esto, explícame esto. Y ellos se lo van a explicar. Usted tiene que entender. Ok. Vamos a darle un ejemplo más. Y este ejemplo que les voy a dar es de acomodaciones. Aun cuando, ¿verdad? Pues no, usted sin darse cuenta, como digo yo, saboteó el proceso porque pues no firmó la carta. Hay acomodaciones que se le pueden hacer a su hijo. ¿Cómo yo pedí estas acomodaciones? Pues yo pedí las comparables. En recursos humanos, recuerden que a mí me gustan los negocios, ¿verdad? En recursos humanos hablamos de las comparables. ¿Qué son las comparables? Bueno, pues si a fulano y a sutano le están dando vacaciones en tal y tal día, ¿verdad? Y todos los años tienen esta... le dan estas cosas a fulano y a sutano, y yo las pido y no me las dan, pues hay unas comparables, ya hay a quien se las den, a mí me las tienen que dar también. Para que lo entiendan más fácil, ¿verdad? Bueno, pues en la escuela yo le pedí a la principal las comparables. Yo le dije, ok, tenemos el caso de Corazón. Está todo el día en la escuela. Es difícil para él esto, es algo nuevo para él, es difícil para todo el mundo. La maestra ya sabemos que hasta le hizo retratos y mandó a mamá y etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces yo le dije, ¿qué tú haces con estos niños y qué le estás dando? Bueno, ella me dijo que muchos de esos niños entraban por 2 semanas, mediodía. Y luego se iba extendiendo hasta que entonces el proceso de estar en la escuela iba a ser más fácil. Como Corazón está en kindergarten, yo le dije, mamá, mira, eso es una buena opción. Tú bien lo recoges a mediodía. En 2 semanas, que lo dejen hasta la 1. Que tenga el lunch con los amiguitos. O sea, ya empezando el lunes, Corazón va a tener lunch con los amiguitos. ¿Y qué mami tiene que hacer? Ahora mami tiene que decirle todos los días, el lunes empieza. Es más, yo le dije, coge un calendario y que Corazón haga la X y vaya marcando los días. Que tenga ansia por estar comiendo con sus compañeros, que va a quedarse 1 hora más en la escuela, y así sucesivamente. Ok, volvamos ahora al punto número 2. Ya hablamos de que pues usted no se debe sabotear, coja las cartas y léalas, busque información. Hablamos de que va a ser la principal, va a activar a medio mundo, y entre esos está el Departamento de Educación Especial. Esto es un renglón. Lo que está aquí, que no entra a ese renglón, y lo que está fuera de ese renglón, ambos van para educación especial. ¿Por qué? O sea, no es que van a tener educación especial, sino que quien va a hacer las evaluaciones va a ser el Departamento de Educación Especial, porque esos son los duties que tienen ellos. ¿Ok? Niños gifted, educación especial es el que brega con eso. Niños que tienen dislexia, que tienen sordera, ¿verdad? O niños que tienen, por decirlo así, algo, problemas en la matemática, discalculia, ¿verdad? La discalculia es que ellos no dan pie con bola en la matemática. Pero eso también tiene solución. Cuando usted empieza a hacer esas cartas y pide esas evaluaciones, es para empezar a descartar cosas, ¿verdad? Y a buscar un label justo. Ahora,
como le mencioné, la número 2, si su hijo está mal diagnosticado, puede ser por muchas cosas, pero vamos a hablar solamente de una cosa. Vamos a hablar de que está mal diagnosticado porque hay falta de documentación. ¿A qué me refiero cuando digo falta de documentación? Vamos a coger el ejemplo de Corazón. Cuando yo pedí educación física para Corazón, la maestra dijo que ya no veía que él la necesitara. Inclusive, en esta semana que nos reunimos con el staff, ¿verdad? La consejera dijo que no era relevante. Y yo paré rápido. ¿Que no es relevante para quién? Para usted. Porque para nosotros es relevante que él coja educación física, terapia física. Es muy relevante que él coja eso. Ahora, lo que pasa es que en la escuela la educación física es si sube, baja escalera. Esa es la terapia. Si sube, baja escalera, si usa su motor grueso, lo que viene siendo OT. ¿Qué pasa? Que como ya nosotros sabemos que PT, que es educación física, tiene muchísimas cosas de donde agarrar, lo que vamos a hacer, como le dije yo a ella cuando estaba en la mesa, yo entiendo, ustedes solamente se están refiriendo a subir y bajar la escalera, pero como yo entiendo que educación física, que terapia física tiene más variedad, vamos a ir a donde el doctor, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a traer la prescripción a la escuela. Y entonces se la tiene que dar. Y ella me dijo, bueno, si buscas eso, pues entonces nosotros, ok, vamos a hacerlo. Ok. Quedamos en que la falta de documentación es muy importante. Miren, el pediatra lo puede ayudar mucho a usted. Usted va donde su pediatra y dice a su pediatra que por favor lo recomiende a un neurólogo de niños. Este neurólogo de niños, cuando una vez le va a hacer cierta, hasta x-ray, le va a hacer de la cabeza, le va a hacer como un encefalograma, le va a hacer unas cuantas cosas. Usted le va a decir a ese neurólogo que usted quiere que lo mande a un psicólogo clínico de niños. Y este psicólogo clínico de niños, porque antes de ir al psicólogo clínico tiene que pasar por un proceso, por los seguros, que los seguros piden para poder pagar. Este psicólogo le va a dar la información que va a verificar el label de su hijo. ¿Ok? Eso fue lo que yo hice con John. Aun cuando yo no sabía cómo era específicamente el proceso, eso fue lo que yo hice. Por ejemplo, John tenía speech impaired. Pero si John podía hablar, él tenía problemas de comprensión. Y el problema de comprensión le decían speech impaired. Si John cantaba, el John se cerraba en su cuarto y hablaba con 2 o 3 personas y era él mismo, por la ecolalia. Recuerden que les mencioné que él podía decir la parte de Selena completa. Y en francés. Bueno, volviendo. Luego lo ponen como multiple disabled. ¿Qué es eso? Eso tampoco, mi grillito me decía, eso no puede ser, no es multiple disabled. Ok. Ya tiene 2 labels. Yo necesito buscar el label que es. Supongamos que su hijo tiene un label que no es autismo, pero usted entiende, ¿verdad? No, usted sabrá que su hijo tiene algo más. Vamos a poner que usted piense que no es autismo, pero que no le convence que es speech nada más lo que necesita. Okay. Mire lo que yo hice. Yo me fui al centro de New York. Yo fui a la escuela y le pedí a un doctor en psicología, ¿verdad? Le pedí que me hiciera un examen, una evaluación psicoeducativa. ¿Y qué es la evaluación psicoeducativa? Se los voy a leer porque lo tuve que escribir. Es un estudio realizado por psicólogos educativos con el fin de conocer los aspectos que afectan negativamente el desarrollo académico o intelectual de su hijo. ¿Cómo se lleva a cabo esta? Bueno, se hacen entrevistas, se hace cuestionarios, se hacen pruebas, se hacen exámenes, se hace habido y por haber para que se evalúen las diversas áreas relacionadas con los problemas de aprendizaje. Entre las entrevistas que se hacen, se tienen que entrevistar a los maestros de su hijo. Esto es algo que dura por lo menos 5 días, 5 a 6 días. Porque también una vez que se hace el veredicto, como digo yo, el que hace estas entrevistas y el que hace todas estas pruebas se tiene que sentar a ver si lo que él recomendó funciona. ¿Ven?
como yo me hice mi asignación y busqué toda esa información, cuando yo le pido a este señor que haga eso, fue porque miren el evento que pasó. Yo vengo de New York con una carta Nickerson feliz y contenta. Oneida County me dice a mí que ellos tienen lo que ellos necesitan. Para ellos, lo que yo necesitaba era educación especial. Cuando usted llega a un sitio y el departamento de educación le dice, yo tengo lo que tú necesitas, usted no le queda más que aceptar que ellos tienen lo que usted necesita y esperar que el tiempo pase. Tristemente, tiene que esperar para comprobar que eso no es lo que su hijo necesita. Pero así es el sistema. So, Oneida County me dijo a mí que tenía lo que yo necesitaba: un salón de clase con 8 niños y una maestra y un asistente. Educación especial. So, se ponía yo en educación especial. Y yo acepté, porque tenía que aceptar que ellos probaran la veracidad o lo contrario, ¿verdad? Un buen día, yo tengo aquí esto, les voy a enseñar. Este retrato que yo tengo aquí, pues yo le decía a John siempre, cuando yo lo quería, se recuerda que yo lo empapaba de todo, entonces yo quería que John aprendiera ciertas cosas, y yo le dije un día, John, te voy a llevar, estábamos en New York, yo le dije, te voy a llevar a Florida, a Disney. Y como empecé a enseñarle quién era Mickey, empecé a enseñarle todos estos personajes maravillosos, ¿verdad? Que pues no hablan, pero para los niños, todo el mundo en Disney es niño. So, yo estaba contenta porque iba a llevar a John a Disney y fuimos en el 95. Lo grabé, una de las herramientas, grabo a John, fue un desastre. Eso gritaba, eso pataleteó, eso que no hizo John. Eso fueron unas vacaciones horribles. Pero yo no me di por vencida. Entonces una de las cosas que hicimos fue que nos sacamos un retrato, nos dibujaron. Un día limpiando en el cuarto de John, veo que el retrato en mi cara, John lo había escrachado. Yo limpié y para arreglarlo, ¿ves? Esta narizoncita aquí está llena de X. Él había cogido mi retrato y lo masacró con muchas X con un lápiz. Imagínense cómo yo me sentí. Pero yo entendía que John me quería dejar saber que algo andaba mal. Y me puse a pensar y a buscar y a analizar. Estuve como 2 semanas buscando. Hasta que un buen día digo, espérate, tiene que ser la transportación. Bingo. A John lo venían a buscar. Era el primer cliente que recogían, primer estudiante que recogían, porque la transportación queda a dos cuadras de aquí prácticamente. So, él era el primer niño que recogían. La escuela queda como 5 millas de aquí o menos. Quizás menos, 4 millas. ¿Qué pasa? A él lo recogen. La escuela hace el trip recogiendo más niños. John es el primero. Suelta a los niños y se va con John en la guagua nuevamente. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque como yo pensé que era la guagua, me le fui detrás a la guagua y yo hice la ruta con el hombre. Yo seguía detrás de la guagua. Porque yo tenía que demostrar que algo andaba mal. Bueno, el hombre suelta a todos los estudiantes y yo veo que mi hijo se va en la guagua. ¿Saben cómo me puse, verdad? Como guava. Se resolvió el problema. ¿Hice qué no hice? Se resolvió el problema. Entre las cosas que hice fue que conocí ahí al señor Carolina y empiezo a decirle lo injusto que ha sido el sistema conmigo, porque yo traje una carta a Nickerson. Y si ellos no tenían lo que yo necesitaba, ¿por qué hacen todo esto para John? Inclusive, recuerdan que yo les mencioné que de acuerdo a la ley, ¿verdad? El discrimen, pero no solamente el discrimen, IDEA dice que el IEP tiene que, su hijo, las situaciones, su hijo no se tiene que adaptar a la situación, las situaciones tienen que adaptarse a su hijo. Vamos a ser más claros. Si una principal no tiene terapeutas, su hijo no tiene por qué estar sin recibir las terapias. Ella tiene que conseguírsela. No es, pues espérate, no, consíguesela. Porque el contrato legal, el IEP es un contrato legal. Y si lo dice, si está estipulado, tiene que hacerse. So, John tenía transportación de tal hora a tal hora, se estaba rompiendo ese contrato. Pues yo tenía derecho también a llevarlo otra vez a corte. Y como ya yo había llevado a un coloso de la educación, como el condado de King, que hablando inglés, leyendo español, lo hice,
Pues esta gente ya tenía una carta de recomendación mía. La carta Nickerson. No todos los días llega una persona con una carta Nickerson. Bueno, el Señor me ayuda y me dice, pues vamos ¿verdad? A bregarles el caso. También yo mencioné en la IDEA, artículo creo que 300.18 dice que la IP está para promover a su hijo. Bueno, pues ya como yo sabía que él no iba ahí, que ellos no tenían lo que él necesitaba, que yo no lo quería en educación especial, yo quise cambiarlo a educación regular. Busqué la comparable. Empecé a buscar y me di cuenta que en ciertas escuelas habían para professionals una maestra que acompañaba al niño a todas las clases en un salón de clase regular. Yo dije, esto es lo que yo quiero para mi hijo. Una one-on-one, lo que se llama aquí one-on-one aid. Bueno, ¿qué fue lo primero que hice? Además de ir a donde el señor Caruana y expresarle el abuso que tenían con la transportación, recordarle que yo sabía que el IEP es para promover y ya era tiempo de promoverlo. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo les había dicho que a mí me mandaban muchas notas. Yo quería saber qué hizo esta semana, cómo él funcionó. Todas las notas decían chévere, todo estaba bien. Pero yo estaba bien enojado conmigo, porque mamá es el punching bag. Imagínense que en una ocasión una maestra le enseñó a llamar 911. ¿Cómo está inepta? Yo le digo inepta. Le enseña a un niño como yo a marcar 911. Cada rato marcaba 911. La ley dice que si tú llamas a la policía sin que no haya un incidente o algo, te multan, hasta preso puedes ir, porque esto no es un juego. Bueno, pues yo tenía eso de juego. Afortunadamente, muchos vecinos también me llamaron a la policía porque yo gritaba pidiendo auxilio. Pero eso es una conducta de ellos, de la mayor parte de los niños que tienen este tipo de discapacidad. Cuando llegaban los policías, pues yo lo que tenía era que arrollarme y enseñarle, mira, sí, yo tenía lleno de bruces porque yo me lastimaba. ¿Ven? Ya gracias a Dios, eso está en la historia y pero lo traigo a colación para que vean que a veces las personas por querer hacer un bien y no estar bien documentadas, lo que nos hacen es un daño. Bueno, y cambiando, ¿verdad? Bregando para cambiar el label de John de Speech Impaired, Multiple Disabled, autismo, lo logró con la carta Nickerson. Luego cuando vengo aquí a Oneira me dice que ellos tienen lo que él necesita, pero descubrimos que no lo tiene. Vieron el retrato. John siempre me dejaba saber que algo andaba mal. Él hacía maldades increíbles y ya yo sabía por dónde venía, por algo que no estaba bien. Cuando estoy con el señor Caruana, entonces me dijo, vamos a ir a buscar la escuela. Y nos fuimos a buscar la escuela. Este señor, que era ¿verdad? El cheche del distrito, me acompaña a mí. Íbamos unos cuantos. Iba la familia de que iba una psicóloga, iban unas cuantas personas. Estábamos shopping, por decirlo así, buscando escuela. Yo fui a la escuela United Cerebral Palsy, pero lo que yo hacía estaba muy adelantado. Jóvenes ya podían hacer el trabajo que John a sus 6 o 7 años hacía. Él no engranaba ahí. Ok, entonces, ¿qué hago? Le digo a este señor, conozco a este señor, es el doctor Eckerson, y le digo al doctor Eckerson y al doctor y a los maestros, ¿verdad? Porque ya entonces John llega a la escuela que tenía inclusion del principal que no me había recibido bien, porque yo también no lo hice bien, ¿verdad? Yo me aparecí como Juan por su casa. Él, el doctor Eckerson, yo le digo, yo necesito que usted me haga una evaluación psicoeducativa. El hombre me hace esa evaluación, pero ¿qué pasa? Yo quería una segunda opinión. Recuerden que les dije que a veces están mal diagnosticados porque falta de información. Tenga una segunda opinión siempre, eso no duele, al contrario, reinforza lo que usted está pidiendo. Entonces yo me fui a este lugar que el doctor Eckerson lo escribió aquí. Yo me fui primero déjenme enseñarles esto. El doctor dice que el referral era porque parent requested. Yo lo pedí. ¿Y qué era lo que le hicieron a John? Bueno, como les puse, una evaluación psicoeducativa. Esto fue en el 2000. Tardó 5 días en hacerse esta evaluación, porque ya les dije
el proceso de lo que se tiene que hacer. En lo que eso está pasando, como dicen, en el que el hacha viene el palo descansa, yo no descansé. Yo me fui al University Healthcare Center en Syracuse, aquí en Upstate New York, y yo pedí que se le hiciera esta misma evaluación a John. Y se le hizo la evaluación a John. Cuando el doctor Eggerson estaba por hacer su veredicto, ¿verdad? Hacer su informe, yo lo llamo y le digo que yo también había hecho mi asignación por otro lado y que yo tenía un informe de este grupo de profesionales de la salud mental. Entonces, él comparó y esto fue la conclusión. En primer lugar, se recomienda que John esté en un salón de clases regular. No solamente gané que lo sacaran de educación especial, sino también en un setting with a one-on-one aid. Gané, porque recuérdense las comparables, gané que a John se le diera una paraprofessional para él. Entonces, entre todo lo que está escrito aquí, este señor hizo unas recomendaciones muy buenas. Yo me senté con él antes de que esto, ¿verdad?, se hiciera ya, y él me explicó y me informé muchísimo. Ok, este señor recomendó que John estuviera en un sitio lo menos restrictivo posible. Que eso compagina con lo que está entonces este centro. Aquí tengo una tarjetita del centro donde lo llevé y quiero enseñarles algo. A la parte de ahí, no sé si lo pueden ver, dice que es un centro de mental retardation. Dice mental retardation. En ese tiempo se usaba esas palabras. Recuerden lo que le dije de la ley de Rosa. Espero que lo hayan buscado, que se van a aprender muchísimo con esa ley. Y específicamente van a aprender a que nadie le diga esa palabra a sus hijos. Entonces él también mandó que se modificara el currículo. La semana pasada nosotros hablamos de lo que era la clase de ISO, ¿verdad? O ESL aquí en New York. Y hablamos de que usted podía pedir acomodaciones y le enseñé uno de los IEP de John que tenía acomodaciones de ISO, que la maestra tenía que, ¿verdad?, entrenarse. Bueno, pues en esta recomendación, él menciona que la maestra que tuviera John en su clase regular fuera entrenada por la maestra que tenía ese endorsement de ISO, porque para ese tiempo no todas las maestras requerían tener ese endorsement, y que la principal también estuviera envuelta en eso, porque a John se le tenía que hacer un currículo especial. O sea, la maestra tenía su lesson plan, pero tenía también otro lesson plan para John. Encima de eso, John en un salón de clase regular, 30 estudiantes, no sé, 20 y pico de estudiantes, pero John tenía su paraprofessional. Y era para él, porque yo me encargaba de que fuera para él. Porque cuando menos se lo esperaban, yo aparecía. Inclusive yo estuve trabajando en la escuela, la misma escuela. Me hice yo también para professional y entonces yo de one-on-one de otros niños y bregando. Pero como les había dicho anteriormente, el estar en ese lado de la grama, yo no podía pedir los derechos ni de John ni de otro niño porque yo era parte de ese staff. Y no me gustaba la idea. Pero como yo quería estar cerca de mi niño y saber cómo era que se batía el cobre ahí, y nada más de las otras saber que yo estaba ahí, andaban derechitas también. Porque a veces no es fácil. A veces no es fácil, a veces lo que está escrito no siempre la gente lo lleva a cabo. Recuerden, la ley es justa, pero muchas veces, no todos, pero muchas de las personas son injustos. Ok, otra cosa que se ganó en eso, no solamente el labor, no solamente que se cambie de educación especial a educación regular, una one-on-one, se ganó que se le cambiara entonces el diploma. El diploma de John, cuando está en educación especial, es un diploma especial. Son menos créditos que tienen que coger estos niños. Sin embargo, aun cuando se le cambia el diploma, ¿verdad?, él recomendó que se considerara los exámenes estándares. Antes era el FCAT, SAT, algo así, en Florida, ¿verdad? Ya no está el FCAT, pero todavía hay exámenes estandarizados. Bueno, pues se recomendó, se hicieron recomendaciones por escrito, todo por escrito, lo que no está escrito no se da, de que a él no se le dieran estos tipos de exámenes. Pero ¿qué pasa? Yo quería que a él se le dieran estos tipos de exámenes, porque yo pedí un diploma regular, un diploma de high school, que este es el nuevo IEP que se le hace, luego de que pasa todo este proceso. John se queda con el label de autismo y aquí
podemos ver, dice diploma, déjame ver, espérate un momentito. Credential, donde dice credential, ahí dice high school diploma, ya no más educación especial diploma, ¿ok? ¿Por qué yo hice esto? Porque yo le prometí a mi hijo darle todas las oportunidades que se le pueden dar a cualquier niño, porque yo no planeé un autismo, yo no planeé esto en la vida de él, y como yo no lo planeé, lo veo como intruso y lo saco todos los días, y lo voy a seguir sacando mientras viva. ¿Ve? Porque yo le prometí a mi hijo muchas cosas, y se las cumplo. Y yo quiero que usted, si le prometió a su hijo, o usted cuando estaba encinta esperando a su bebé o su pareja, ¿verdad? Ay, que el nombre, planeó el cuarto, planeó muchas cosas, no planeó una condición. Pero como esa condición nadie tiene culpa, hay que pelearla y hay que sacarla. Y estas son las estrategias que yo utilicé. ¿Sí? Sacamos a John de muchos sitios que no debía estar. Luego, ese mismo año, John me hizo este dibujo. Y aquí estoy yo, aquí está el papá de John, este es John y este es Albert. Este es mi sobrino, Bertito. Él lo dibujó porque él dice que Albert es su hermano. Entonces, pues mira, ya entonces John me hacía dibujos bellos. Y pues lo tengo cerca de este otro porque a veces es bueno tener recordatorio, ¿verdad? De lo que uno pasa y uno darse la manita en la espaldita porque uno hace cosas que verdaderamente uno merece. Si nadie te dice, ay, qué bueno, tú misma dítelo. Dítelo a tu mamá. Diste, qué bueno que hiciste esto. Y cuando veas el progreso de tu hijo, sonríe. Sonríe y está contenta por lo que hace. Pero vamos a hacer un repasito. Haz la carta. Sabes que la principal va a activar su staff. Sabes que el departamento te va a mandar una carta. Esa carta no quiere decir que lo vas a poner en educación especial, pero en el caso que llegara a ser, acéptalo. ¿Por qué? A pesar de que yo cambié a John para educación regular, cuando llegó a cuarto año, al 12, lo cambié nuevamente a educación especial. Les voy a decir por qué, aunque luego vamos a hablar de eso. Si John se gradúa de educación regular a sus 18 años, ¿verdad? En Florida están hasta los 22. 19, 20, 21, 22. 4 años más podría estar usando qué, haciendo qué, si yo le cambiaba eso. Si yo voy a Walmart y le digo a esta gente, ay, entréneme a John, se van a reír de mí. Pero los estados y las escuelas, los distritos, tienen un grupo donde les enseñan vida independiente. Esos últimos 4 años, como recuerden que yo le prometí a John todas las oportunidades que cualquier niño iba a tener, yo le prometí a él eso. Yo hice que la educación de él fuera una educación regular. Que él se graduara de 12 con el grupo que lo vio correr con ellos. Aunque luego se quedó en la escuela. Pero no estaba tanto en la escuela porque entonces esos 4 años los utilizamos para que él aprendiera barbería, para que él aprendiera el trabajo en Burlington Coat Factory, que antes se decía Coat Factory, ahora creo que es Burlington nada más. El que no hizo, y la gente decía, pero ¿por qué tú lo pones a que enganche? Mira, ustedes pueden ir al closet de John, lo organizadito que está. ¿Eh? Todas esos skills, todas esas destrezas, él las aprendió en esos 4 años. Por eso yo cambié el diploma de John cuando llegó a 4º año. Pero la próxima semana les voy a decir qué fue lo que hice. Tremendo. Pero les voy a contar qué fue lo que hice. Así que la principal activa al Departamento de Educación. El Departamento de Educación le manda una carta, usted la firma, se hacen las evaluaciones. Mientras se están haciendo esas evaluaciones, usted hace esa asignación, busca una segunda, ¿cómo digo? Una segunda opinión. La segunda opinión es que usted va a pediatra, le dice al pediatra, por favor, refiéreme a un neurólogo. En Florida yo conozco neurólogos muy buenos, neurólogos de niños excelentes, se los recomiendo. Pero no puedo decir sus nombres aquí porque ellos no me han dado autorización. No he hablado con estas personas. Cuando llega al neurólogo, usted le dice al neurólogo, mándame un psicólogo clínico de niños. Este psicólogo clínico de niños es el que le va a hacer la evaluación psicoeducativa. Usted ponga nombre, empieza a pedir. Porque yo lo que hice para John fue pedir, pedir y pedir.
Y yo pedía, pero yo también ayudaba, daba recursos, buscaba. Eso es lo que usted tiene que hacer. Bueno, una vez que ya usted entiende que se están haciendo lo que se tiene que hacer y que el label de su hijo es el correcto, entonces usted tiene que seguir ayudándolo. Ahora, vamos a hablar de las 3 cositas que yo, de las 3 destrezas o de las 3, un poquito touching, sorry. De las 3 cositas que yo hice con John, ¿verdad? Las tres estrategias. Ok, la lectura. En mi libro, esto es para probarle a ustedes, ¿ves? Hay una carta. Esta carta me la mandó la señora Lori Eckerson. Ya no está. Ella, cuando yo vine aquí nuevamente al condado, ella era ya directora o principal de una high school. La señora pues estaba muy bien, ¿verdad? En lo que es la educación aquí, pero ya no está aquí con nosotros. Una señora muy, muy buena y muy presta a ayudar. Ella me escribió, querida señora, en ese tiempo yo usaba el apellido del papá de mis hijos, porque éramos casados. Querida señora Iris Harris, estoy muy orgullosa de dejarles saber que John ha leído 100 libros. 100. Ay, déjame ver si lo pueden ver. ¿Dónde está el numerito? Déjame ver. Aquí está el numerito 100. No creo que lo pueden ver, pero de todas formas. John se leyó 100 libros en ese semestre escolar. Yo tengo una biblioteca. Yo hacía mi trabajo. John le leía. Le hacía el drama. Se cayó el muchacho y yo me caía. ¡Corrimos! Yo tenía que hacer todo eso para poderlo ayudar y para que él desarrollara interés por la lectura. Los idiomas que John habla los puede leer. Así que podemos decir que es bilingüe o trilingüe o como se diga. Ok, otra estrategia fue, ¿verdad?, enseñarle cosas nuevas. Siempre le enseñé cosas nuevas, pero lo hacía visualizar esas cosas nuevas, como cuando le dije que lo iba a llevar a Disney. Empecé a enseñarle todos estos muñequitos, todas estas cosas, ¿ves?, para que él aprendiera. Y todavía hoy día le enseño cosas nuevas. Nosotros tenemos estudios de la Biblia en la casa familiar. Tanto le enseñaba de cosas espirituales como de cosas seglares. Como de John, ¿qué te gustaría hacer? Y de pequeño siempre dijo que quería ser barbero. ¿Y cómo me lo enseñó? Él no lo hablaba. Pero un buen día se metió al baño y se cortó todo el cabello. Y él tenía un cabello como David Bisbal. Eso eran rizos. John tenía unos choncos de rizos hermosos. Ahora es calvito. Pero John tenía unos rizos. Y salió con una clase donde quiera tenía un tostón, como decimos en Puerto Rico. Él quería ser barbero. Y con el tiempo lo logró. Estamos todavía luchando para que saque la licencia. Pero a mí no me importa si la tiene o no. John llegó a estudiar barbería y recortó. El primero que recortó fue a mi hermano, que ya no está con nosotros. Murió. Y tuvo su diploma de barbería. Está en el libro. ¿Okay? Nunca, miren, ustedes saben que a veces las personas dicen the sky is the limit. No, ya eso es un límite. Es infinity and beyond. No se ponga límite. No le ponga límites a su hijo. Estos niños, como les dije anteriormente, ese cerebro es tan interesante, tan increíble, que yo siempre digo que John me enseñó a mí más de lo que yo le pude enseñar a él. Él me enseñó mucho más a mí. Y yo sé que sus hijos van a hacer lo mismo con ustedes. Bueno, mis amores, lo último es lo de grabar antes de irme. La técnica de grabar a John, ¿sabe por qué me funcionó? Porque yo hacía 3 cassettes. Yo grababa a John gritando, por ejemplo, haciendo un tantrum, y lo grababa. Entonces yo me le paraba al lado y cuando yo le ponía a él que se viera y él empezaba a reírse y a mofarse del niño, de él mismo. Y se reía del mismo. Entonces yo me paraba al lado grabándome, diciéndole, pero ¿por qué tú haces eso? Tú no ves que me lastima. Y como él tiene inmenso amor por mí. Sus hijos los hijos aman a sus madres inmensamente. La mamá puede ser lo que sea, pero los hijos la aman. Cuando John se dio cuenta del daño que me hacía a mí, dejó de hacer muchas cosas. Entonces el grabarlo funcionó por un tiempo.
luego dejó de funcionar. Como la buena medicina, el cuerpo se hace inmune. Pero mientras funcionó, yo me he aprendido muchísimas cosas como el método de grabar. Practíquelo y va a ver lo que le estoy diciendo. Bueno, mis hijos, los voy a dejar. Espero que esta charla les haya sido instructiva, que hayan aprendido algo nuevo. Y nos veremos la próxima semana, donde vamos a hablar cómo fue que yo cambié nuevamente al diploma de John de educación especial a de educación regular a educación especial, y por qué específicamente fue que lo hice. Recuerden, usted le quiere dar a sus hijos lo mejor. Trabaje para eso. No está solo. No tire la toalla. La toalla se pasa de mano en mano. Tienen que estar cansados. Todos los cansamos. Pero pásela de mano en mano como lo hago yo. ¿Ok? Cuídense mucho. Denle like. Suscríbanse. Nos vemos la semana que viene. Chaito.